Descargo de responsabilidad. Los personajes de Halo no me pertenecen todos los derechos a sus respectivos creadores, y también debo aclarar que la historia no me pertenece todos los derechos a su respectivo creador, Luis Giovanni López Firm. Aquí abajo dejaré el link a su página de Wattpad. Sin más que decir, comenzamos. Capítulo 4. Defensa en la frontera, ubicación frontera norte del territorio de Lunsk más lugar. Mina de extracción de titanio, base Terra de Lunsk. 20 de marzo del 2561, calendario de Lunsk. 2 semanas después, ha pasado más de 2 semanas y base Terra sigue operando con normalidad, las torretas anti-infantería están en funcionamiento, la mina sigue extrayendo grandes cantidades de mineral de manera eficiente, la base principal Alpha ha enviado 4000 soldados extras para proteger la mina y claramente la frontera desde que el capitán Edric fue informado del incidente del Falcón y aquella criatura alada que los quería derribar. Aunque también lo compenso por los Spartans que fueron asignados para una operación en una de las ruinas encontradas, dejando a solo 2 Spartan para proteger la base Terra. Un equipo de Ots informan de la actividad del territorio vecino desde que derribamos a su lagartija voladora, adentrados en territorio enemigo y vigilando sus movimientos que hagan. Aunque por el momento no hay amenazas que vengan hacia la base Terra, dejando que la tranquilidad reine pero sin bajar la guardia, teniendo a más de 1500 marines desplegados en la frontera junto con unos cuantos tanques Scorpion M808 y cientos de vehículos M12. Las exploraciones se detuvieron hacia el norte de momento desde que encontró el territorio vecino, por lo que los marines fueron asignados para ayudar en la construcción de torres antiaéreas que están casi terminadas para comenzar a operar pronto. Imperio Sul. El emperador aún espera a que sus espías infiltrados en los imperios y reinos tengan alguna pista de quién fue el enemigo que entró al territorio y mató a uno de sus domadores veteranos. Pero los días pasaron sin tener resultado, ningún imperio o reino parecen ser responsables del tal acto, incluso se investigaron a los magos que existen en los imperios y reinos, pero ninguno de ellos tiene esa capacidad de matar dragones, descartándose rápidamente y dejando sin respuesta al emperador. Se preguntó a los ciudadanos si habían visto algo inusual en el cielo o que hubieran visto al domador que siguiera algo, pero ningún ciudadano sabía algo al respecto, todo parecía apuntar que no se sabrían quiénes fueron. Los días pasaron sin tener información que ayudara a dar con los responsables, hasta que un soldado imperial llegó corriendo a los aposentos del emperador donde se arrodilló mostrando su respeto y trayendo consigo una pista. Emperador, tengo una pista sobre los enemigos. Dijo agitado por correr, llamando toda la atención del emperador. Un viejo campesino vio un objeto volador verde oscuro que pasó muy rápido por su campo, dirigiéndose al sur, posiblemente sean los responsables que mataron a nuestros domador veterano, explicaba el soldado imperial. El emperador, al terminar de escuchar todo lo que le había contado su soldado, supuso que los responsables venían de un imperio más al sur del continente, por lo que ordenó a un grupo de exploradores imperiales ir hacia el sur para encontrar el imperio y dar con su ubicación para hacerlos pagar por haberlos desafiado. 10. El grupo de exploradores partió lo más antes posible con rumbo al sur, equipados con lo necesario para su misión. El emperador estaba impaciente por querer encontrar a los responsables y escucharlos pedir piedad mientras sus caballeros pisan fuertemente su cabeza. Sin embargo, un equipo de Ots ya los vigilaban, informando de todo lo que ocurría en este territorio ocupado por los no humanos. La historia continúa abajo. Ubicación. En alguna parte del sur, un poco lejos del territorio de Lunsk, sureste del continente. 21 de marzo del 2561, calendario de Lunsk. En los bosques montañosos del sureste, un pelotón de marines conformado por 26 soldados se enfrentaban a unos humanoides altos de color verde parecidos a los duendes, solo que estos eran más musculosos, traían armaduras gruesas, venían armados con espadas, hachas, lanzas y arcos de gran tamaño. Por lo que los marines de Lunsk usaron ametralladoras de alto calibre junto con las ametralladoras de los Warthogs que tenían consigo, acabando con éxito con decenas de monstruos y dominando la batalla. Disparos 1. Joder. Son más de 150 de ellos. Exclamó un cabo segundo que estaba recargando su rifle de batalla BR-55. Ya me di cuenta. Contestó un marine que tuvo que recargar mientras otro compañero disparaba proporcionando fuego de cobertura.
Algunos marines eran golpeados por flechas que simplemente rebotaban a causa del blindaje que tenían consigo, solo dejando pequeñas rayaduras por las afiladas puntas de las flechas, mientras los marines contraatacaban con sus rifles, provocando que los orcos entraran en pánico por no saber con qué los atacaban. Granada. Gritaron varios marines que lanzaron contra los pequeños grupos que se habían acercado a su posición. Explosiones, darle con todo, marines. Dijo un cabo primero que disparó su M6G a un orco que estaba a 14 metros, cayendo de 2 disparos en el pecho. Unos cuantos marines se concentraron en un grupo de orcos que avanzaban con escudos al frente, creyendo que podrían llegar a los marines, siendo inútil ya que las balas de 7.62 X51 mm los atravesaba como papel, solo logrando ser aniquilados en cuestión de segundos por los rifles MAZ 5B. La historia continúa abajo, ráfagas de disparos sin parar, disparos de ametralladoras de Bartox disparando, no se detengan. Avancen, marines. Les gritaba el sargento que sostenía un lanzacohete antivehículo M41 en su hombro. Marines disparaban al mismo tiempo que avanzaban. Démosle a esos putos duendes con esteroides una probada de los lanzacohetes M41. Gritó enfadado el sargento, que ordenó a 4 marines posicionarse para inmediatamente fijar sus objetivos a varios grupos de humanoides feos. Uno, fuego. Gritó el sargento, que también disparó su M41. Los marines dispararon sus M41, que acabaron con los últimos enemigos volándolos en pedazos. Ahora era cuestión de rematar a los sobrevivientes. Varios marines se acercaron a los cuerpos de los monstruos verdes, que estaban sin vida en su mayoría, uno que otro solo agonizaba, a lo que los marines solo le metían una bala en su horrible cara. Tiempo después amontonaban cuerpos incompletos malolientes que más tarde se quemaron, por lo que esta zona ya estaba limpia de peligros y bajo el mando de Lunsk, informando a la base Alpha, la cual no tardaría mucho en enviar una base prefabricada que aseguraría la zona una vez instalada y lista para operar. A 76 kilómetros de la ubicación del pelotón de marines, otro grupo de orcos junto con duendes atacaban un reino que habían descubierto en las profundidades del bosque, el cual era el reino de las brujas, mismas que reaccionaron rápidamente y se defendieron usando magia ofensiva y defensiva que acababa con sus enemigos instantáneamente. Las guardianas, que eran las encargadas de proteger, daban tiempo para que una bruja especialista que recitaba un hechizo reunirá las suficientes partículas de luz de color rojo oscuro. Decenas de brujas guardianas lanzaban ataques de magia que iban desde paralizar hasta deshacer al enemigo como si de ácido se tratase. Otras se encargaban de disparar flechas que habían sido alteradas con magia con el fin de infligir más daño, las cuales provocaban envenenamiento, parálisis, pérdida de sangre y degradación de la parte afectada. Cuando por fin la bruja especialista logró completar el hechizo, movió su mano al frente, lo cual hizo que en cuestión de segundos arrasara con una lluvia de rayos a todos los orcos y duendes, dejando a su paso decenas de cuerpos sin vida. Las brujas, al ver que ya no habían enemigos que quedaran en pie, alzaron sus espadas o libros en señal de victoria. La historia continúa abajo, imagen de referencia. Una bruja militar o guardiana de nivel promedio. Las guardianas aún seguían alertas por si habían más enemigos por los alrededores, en lo que un pequeño grupo verificaba que no hubiera orcos y duendes vivos. Pasaron 10 minutos y el grupo regresó informando que ya no habían enemigos por la zona y que todos los enemigos estaban acabados. La reina, que se encontraba en sus aposentos, era protegida por brujas guardianas de élite que mantenían un domo de protección por si las defensas caían, pero no fue el caso. Se informó en cuanto se pudo que la defensa resultó en victoria para el reino. Todas las brujas del reino festejaron por la victoria de sus defensoras de haber acabado con aquellos monstruos que venían con intenciones de matar, secuestrar y robar lo que pudieran del reino, pero gracias a las guardianas su objetivo no se logró. Aunque las brujas son seres pacíficos, a veces tienen que hacerle frente a amenazas como duendes, orcos, demonios y seres oscuros. Por lo que tuvieron que crear una fuerza de combate que pudiera defenderlas de las amenazas exteriores. Siendo la reina y la orden sagrada de la magia las encargadas de evaluar a las futuras brujas que se convertirán en guardianas y especialistas en magia de combate de alto nivel. Siendo la Academia Strauss una de las primeras escuelas o colegios encargados de enseñar a las jóvenes estudiantes el conocimiento de la magia y aprender a cómo usarla correctamente a nivel básico.
Por lo que cada año nuevas aprendices entran, como también muchas se gradúan convirtiéndose en brujas que pueden controlar la magia hasta cierto nivel medio. Si las brujas deciden seguir adelante con el objetivo de convertirse en brujas especializadas, entonces entran a la Academia de la Orden Sagrada, donde son adiestradas en el uso de magia avanzada y conocimiento profundo del arte de la magia. Siendo muy pocas las que superaran las pruebas para convertirse en brujas especializadas. Las pocas brujas que logran pasar todas las pruebas ganan un lugar muy importante en el reino, tanto como especialista o guardiana, incluso ser la futura sucesora de la reina. Por lo que muchas brujas se toman en serio el estudio de la magia con tal de ganar un lugar importante en el reino. Ubicación: norte del continente, entre la Unsk, Imperio Sul, frontera del Unsk, base Terra / mina de titanio, territorio del Imperio Sul. 23 de marzo del 2561, calendario del Unsk. 3 días después, la base Terra está en estado de alerta ante cualquier movimiento que se hiciera por parte del territorio ocupado por los no humanos. Los exploradores que habían sido enviados ya se encontraban en territorio del Unsk, por lo que no tardaron en visualizar estructuras raras en toda la zona que eran antenas de comunicación. Pensaron en detenerse para mirar más de cerca las raras estructuras, pero el líder los detuvo suponiendo que podrían ser trampas puestas por los enemigos que mataron al domador de dragones, dejando claro que nadie se acercará a esas estructuras, por lo que todos asintieron y siguieron su camino en busca del imperio enemigo. Base Terra / mina de extracción de titanio 2. La historia continúa abajo. Por su parte, el coronel reforzó la frontera con otros 2500 soldados entre marines y ejército, presintiendo que muy pronto los no humanos que se encontraban más al norte enviaría a su ejército, para lo cual era mejor estar preparados. Ingenieros empezaron con la instalación de sistemas de defensa tierra-aire que derribarían a toda criatura voladora que tratará de entrar al espacio aéreo del Unsk. Más tanques Scorpions eran puestos en puntos estratégicos de la frontera con el fin de dar apoyo devastador a los marines. Se desplegaron más Falcons que brindarían apoyo aéreo. Torres anti-infantería eran mejorados para infligir más daño. Pelícanos transportaban suministros hacia la frontera norte. Los exploradores de Sul se acercaban más a la base Terra, mientras los dos Ots los seguían e informaban de sus movimientos. Poco a poco los exploradores se percataron de algo inusual. Era sobre los saqueadores, que no se habían topado con ninguno durante el transcurso del viaje, siendo muy extraño ya que era común que se encontraran con esos desgraciados. El líder del grupo se detuvo momentáneamente para analizar la situación. Sus compañeros se mantenían alertas con sus manos en la empuñadura de sus espadas mirando a los alrededores, mientras los dos Ots que los seguían observaban a distancia. El líder del grupo finalmente dedujo que posiblemente el imperio enemigo haya logrado reducir a los grupos de saqueadores, como también los nidos de duendes, aunque para hacer eso deben tener una economía bastante fuerte para afrontar los gastos. Si bien también podría ser pura suerte de no haberse encontrado con ninguno de los dos peligros, la cuestión más importante ahora era, ¿qué clase de imperio era el enemigo que entró a su territorio y derribó a un domador veterano como si nada, sumando que también eran los posibles responsables de reducir a los saqueadores y duendes de este territorio? El líder del grupo comenzaba a hacerse una idea de qué tan fuertes eran. Sin embargo, sus pensamientos fueron irrumpidos por el ruido de las hélices de uno de los Falcons enviados por el coronel. La historia continúa abajo. El piloto habló por los altavoces del Falcón diciéndoles que estaban en territorio del Unsk. El líder no humano se asombró ante la criatura metálica que apareció volando de repente, demostrando imponencia, mirando que a un costado había alguien montado del lado derecho con un artefacto extraño que apuntaba hacia ellos. Los compañeros del líder no humanos retrocedieron al ver el Falcón volar enfrente de ellos, sin saber cómo reaccionar ya que nunca habían visto algo así en su vida. Nuevamente el piloto habló advirtiendo que si seguían avanzando abrirían fuego sin pensarlo dos veces. Si veían en paz debían alzar sus manos hasta que llegaran los 4 Warthogs del ejército de Unsk. Los exploradores simplemente se voltearon al instante y huyeron rápidamente de vuelta a Sul. La artillera estaba a punto de dispararles de no ser por el piloto, que la detuvo diciéndole que el coronel ordenó que los dejáramos ir, ya que sabía que tarde o temprano los encontrarían, por lo que ya estaba preparado para recibirlos. Luego el piloto regresó a la base Terra.
dejando encargado a los dos Ost de seguirlos de regreso sin antes avisar a su equipo que los exploradores iban de regreso a su territorio para que no les dispararan, ya que el coronel les tenía algo preparado cuando vinieran otra vez. Territorio del Imperio Sul, Castillo Imperial, aposentos del Emperador de Sul. Aunque les tomó 2 días casi sin parar a los exploradores en regresar al Imperio para informar sobre lo que habían visto y sobre la posible ubicación del enemigo que fue responsable de matar a uno de los domadores, finalmente llegaron siendo el líder que corría hasta llegar a los aposentos donde estaba el Emperador sentado atendiendo algunos asuntos y enterándose de que Neferu se hizo con el territorio de Neus. En eso el líder de los exploradores entra agitado, haciendo que el emperador alce la mirada. Entonces el líder se arrodilló mostrando su respeto antes de hablar. Una vez que terminó de mostrar reverencia, le contó sobre lo que vio y cómo también lograron hacer contacto muy corto con los enemigos, describiéndole sobre la criatura metálica que apareció volando ante ellos con un sujeto a un lado que se montaba sosteniendo un artefacto largo sin saber bien qué era. Claramente el emperador escuchaba atentamente cada detalle que logró ver su explorador. Apenas se pudo dar una idea de lo que hablaba el líder del grupo de exploración, aunque no sabía exactamente qué era lo que vio el emperador. Ya pensaba en hacerse con las riquezas de ese imperio. No tardó mucho para ordenar a 70.000 soldados imperiales marchar hacia el sur con objetivo de conquistar ese imperio. Esto provocó una movilización de casi 55% del ejército que disponían actualmente, soldados, caballería, arqueros, domadores y decenas de magos militares avanzarían hacia el sur donde en la frontera de Lunsk se seguían instalando armamento de todo tipo, tanques Scorpions seguían llegando, marines se les otorgaba un casco de protección total. El coronel estaba al tanto de lo que sucedía solo esperando el momento de que empezara la movilización de las tropas enemigas hacia el territorio. 4. Salto de tiempo, el ejército de Sul está avanzando hacia la frontera de la Unsk, poco a poco se adentran al territorio. El comandante no humano que dirige a todo el ejército de Sul se muestra confiado por la fuerza de 70.000 guerreros, imaginándose a sus enemigos pidiendo piedad antes de cortarles la cabeza, dejando entrever una sonrisa sádica. Por otro lado, un capitán del cuerpo de marines que fuma un puro mira hacia el norte esperando que se dejen ver aquellos feos monstruos que casi llevan a la extinción a los humanos de este planeta. Los marines junto con soldados del ejército solo esperaban a que empiece la batalla contra esas escorias llamadas no humanos. Mientras algunos platicaban sobre cosas irrelevantes, otros ajustaban las ametralladoras que se instalaron en puntos estratégicos para defender, mientras ingenieros revisaban las defensas tierra-aire y unos pocos cañones pequeños de riel. La historia continúa abajo en la oficina del coronel, que revisaba como siempre los informes de la base. Mientras miraba los resultados, una transmisión del equipo de los OTS se abre en su escritorio, por lo que deja a un lado los informes y presta atención a sus soldados. Sargento primero, Álvaro reportándose coronel. Presentándose un poco movido al estar viajando en el Warthog a alta velocidad. ¿Informe de la situación? Pregunta el coronel tranquilamente. Estamos regresando a la base, llegaremos en 10 minutos, al ejército enemigo sigue avanzando, se le calcula que llegará en 24 minutos a nuestra posición y se calcula que supera los 70.000 combatientes con una gran variedad de soldados de todo tipo. Explicó resumidamente el sargento Álvaro. Entendido, en cuanto lleguen a la base únase a la línea de defensa, ordenó el coronel, que recibió un comunicado por parte del capitán del cuerpo de marines que ya observaban desde lejos a los enemigos no humanos acercándose. Primera línea. En la primera línea de defensa los soldados dejaron de perder tiempo y tomaron sus posiciones, apuntando y con el dedo en el gatillo estaban preparados para descargar el infierno contra esos bastardos. El comandante no humano visualizó el muro de metal, que era la que protegía la base Terra y la mina de titanio, percatándose de extrañas cosas que estaban cerca del muro, refiriéndose a los sistemas de defensa antiaéreos y torretas. Entre más se acercaban miraba lo que parecían ser soldados fuertemente blindados, pero siendo muy pocos contra los 70.000 soldados que tenía. Siendo más de 4.000 soldados de Lunsk listos para combatir. El comandante del Sul, al ver la pequeña y ridícula cantidad de soldados del otro bando, se soltó a reír, ya que sería muy fácil conquistar su imperio, o más bien reino, ya que no disponen de más soldados por lo que mira.
Los soldados, caballeros, arqueros, magos y domadores de dragones se detuvieron para escuchar las palabras de su comandante antes de comenzar la batalla. Soldados de Sul, escuchen. Los culpables de matar a uno de nuestros compañeros del Imperio y haber entrado a nuestro territorio, está justo adelante de nosotros. Desenfundó su espada y apuntó hacia la base Terra, pensando que es el reino principal de donde provienen los enemigos. Aquellos estúpidos se atrevieron a desafiarnos al entrar a nuestro territorio, algo que no podemos tolerar y más, proviniendo de un reino pequeño del tamaño de un insecto. Nosotros haremos pagar a esos imbéciles por tal acto. Nosotros destruiremos su mierda de reino. Y los haremos pasar a la historia como otro reino que cayó ante el Imperio Sul. Gritó a todo pulmón en sus últimas palabras, que animaron a sus tropas, que alzaron sus armas emocionados por la masacre que harían. Pronto los enemigos volvieron a avanzar con una sed de sangre, confiados por la cantidad abrumadora que tenían, por lo que el capitán primero Edgar, al observar que seguían avanzando, dio la orden a las unidades de Warthogs para que les dieran una calurosa bienvenida. Entonces los enemigos dejaron de marchar para empezar a correr contra los marines, que estaban en sus posiciones defensivas al mismo tiempo que los insultaban gritando groserías en su idioma. Fue ahí donde los Warthogs entraron en acción a toda velocidad, sorprendiendo y abatiendo a decenas de no humanos cuando estuvieron a menos de 200 metros. Inmediatamente las decenas de bajas se convirtieron en cientos. Los marines y soldados del ejército demostraron su poder acabando con los no humanos que encabezaban el frente. Esto tomó por sorpresa a los soldados de Sul al mirar cómo sus compañeros eran atacados por cosas invisibles que les hacían hoyos grandes a causa de los impactos de balas de los rifles MAC-5B, BR-55 y ametralladoras de los Warthogs. La historia continúa abajo. Aún teniendo cientos de bajas, siguieron avanzando hasta que las torretas, tanques Scorpion M808, sistemas de defensa y camiones de riel compactos dispararon, acabando ya no con cientos sino con miles de enemigos. Los domadores que estaban llegando a la base por medio de sus dragones fueron derribados inmediatamente por los sistemas de misiles tierra-aire, que los redujo a trozos quemados de carne. Tampoco se hicieron esperar la aparición de los Falcons, que apenas entraron a la batalla, arrasaron con todo lo que estuviera a su alcance, acompañados por Pelicans, que disparaban sus misiles acabando con decenas a cientos de enemigos que se darían cuenta muy tarde que los supuestos enemigos, que se conformaban por más 4.000 combatientes, estaban igualando en fuerza a un ejército de más de 100.000 y que sus armas mágicas eran extremadamente peligrosas. Ni siquiera los magos les daba tiempo a recitar algún hechizo de contraataque, sin antes ser reventados por el calibre de las balas de los soldados de Lunsk. Claramente los no humanos empezaron a retroceder apenas se percataron que su ejército había sido reducido a solo 20.000 combatientes, por lo que el comandante trató de reorganizar a sus tropas restantes, de no ser por los marines y soldados del ejército que cargaron contra ellos, ya que el coronel ordenó avanzar y acabar con los no humanos sin piedad. Decenas de marines equipados con lanzallamas se convirtieron en el terror de los no humanos, que presenciaban a sus compañeros ser quemados vivos y que dejaban escapar gritos desgarradores de dolor. Una pequeña unidad de tanques Scorpions avanzó por el campo de batalla, demostrando su devastador poder de 90 milímetros, que hacía volar a los no humanos en pedazos o lo que quedaba de ellos, también destruyendo sus catapultas. Detrás de los tanques Scorpions había equipos de marines o soldados del ejército que, tan pronto el frente se despejó un poco, salieron a combatir contra los no humanos. Todo esto hizo que los no humanos entraran en pánico e incluso varios se hicieran bolita en la tierra por el terror de tal poder que poseía el enemigo, que aparentaba ser débil. Poco a poco los marines avanzaban por el campo de batalla, que más bien parecía una carnicería. Los no humanos trataban de huir, pero los marines les disparaban o quemaban a sus espaldas, muy pocos atreviéndose a atacar a los marines, que resultaba igual en la muerte, ya que, ni usando sus escudos contra flechas o escudos mágicos que creaban los magos, lograban acercarse a los marines, que seguían avanzando y esparciendo el terror en la batalla. Aquellos 20.000 no humanos fueron reducidos aún más a solo 6.000, que seguían cayendo a manos de los soldados de Lunsk. Por más que el comandante tratase de tranquilizar a sus últimas tropas, estas dejaron de obedecerle,
decenas de ellos dejaron sus armas y se tiraron a la tierra, muchos más huyeron de vuelta a Seúl y muy pocos seguían peleando por así decirlo, por lo que el comandante al mirar que esta batalla estaba perdida decidió huir con unos pocos soldados imperiales que seguían obedeciendo sus órdenes, solo que aquella huida no se lograría, ya que los Pelicans junto con Falcos ya los tenían en la mira, en pocos segundos explosiones y lluvia de balas cayeron sobre los no humanos que querían huir pero que perecerían en el intento. 3. Al finalizar la batalla quedaban menos de 2000 no humanos que fueron capturados por los marines, pero al no tener un espacio en la base para encerrarlos, se decidió por acabar con más de mitad de ellos. Varios marines arrodillaban a los no humanos para después dispararles a la cabeza, algunos los golpeaban con la culata de su rifle que los derribaba al suelo mientras otro marine los rellenaba de balas, dejando menos de 500 no humanos que fueron encerrados para ser material de investigación para los científicos. Se informó sobre esto a la base Alpha donde el capitán